¿Son suficientes las explicaciones que dio el presidente Luis Lacalle Pou sobre el intento de ocultar información relevante del caso Marcet, que fue denunciado ante Fiscalía el miércoles por Carolina H? ¿Es momento de dar vuelta a la página? Los socios de la coalición de gobierno valoraron este sábado, después de reunirse con el primer mandatario, las renuncias del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, del subsecretario Guillermo Maciel y del asesor presidencial Roberto Lafluf, que se sumaron a la dimisión que había presentado el propio miércoles el canciller Francisco Bustillo. De todos modos, algunos de ellos señalaron que les habían quedado algunas dudas sobre el relato que hizo Lacalle Pou sobre lo que por su lado había planteado H. En el Frente Amplio se insiste justamente por ese lado, la insatisfacción. Por ejemplo, el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, dijo que en vez de haber aceptado las renuncias, Lacalle Pou debió haber removido a los 3 funcionarios, pero además cuestionó varios aspectos de la versión que dio el primer mandatario sobre los hechos que puso en Fiscalía la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores. En el Partido Nacional y sobre todo en el cerno del oficialismo, ¿qué postura tienen? ¿Con qué balance salen de este fin de semana? Estamos con el senador Rodrigo Blas. Senador Blas, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todavía es senador? Le pregunto porque a usted le toca volver a diputados, ¿no? Sí, Heber está dejando el ministerio hoy y bueno, ahí vuelve al Senado, va a tomar una licencia antes de volver a la función, pero a ver, yo fui electo diputado, me toca ir al Senado cuando el titular de la banca por distintas razones no está, o sea que no modifica mi labor, cambia la Cámara, lo que uno tiene que hacer es más o menos lo mismo. Rodrigo Blas es nuestro entrevistado. Romina le pregunta, ella tiene la primera. Senador Blas, quería preguntarle, a ver, para empezar, ¿usted efectivamente logró despejar todas las dudas después de la conferencia del presidente Luis Lacalle Pou el sábado? Sí, en función de lo que ha dicho Luis, que no dijo nada que lo personal ya no sabía, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro cuál es el tema. Después hay quienes viven de la duda o tienen alguna duda legítima que se irá despejando, ¿no? Pero yo creo que por lo menos hay elementos que son muy claros, que aún se siguen discutiendo, no entiendo en razón de qué, ¿ah? Y hay otros elementos que bueno que van surgiendo donde cabe la suspicacia o la opinión para aquellos que manejan la suspicacia como método. Lo que pasa es que, según se ha planteado, por ejemplo, desde el Frente Amplio, pero además son dudas que creo que quienes han seguido la información también tienen, hay algunos puntos que falta pasar en limpio, ¿no? Señala el presidente que el motivo de la reunión en la torre ejecutiva era coordinar actitudes, porque existía una discusión sobre si liberar o no los chats entre Maciel y H en la medida que se los veía como comunicaciones privadas, ¿no? Pero ocurre que la justicia había ordenado al Poder Ejecutivo que entregara esos chats, por un lado, y segundo, Carolina H. ya había entregado la información el día anterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, verificada por escribano y con la protocolización correspondiente. Entonces, a ver, precisamente, la justicia ordena entregar cosas que hacen a los particulares, o sea que es una acción de los particulares donde el gobierno no puede ordenar. Usted entrega si quiere, ¿no? Es su teléfono, es su conversación privada y discutirá con la justicia. En función de eso, lo que hay, habían opiniones distintas. Yo sé que el subsecretario Maciel desde un tiempo antes quería entregarlos, hacerlos públicos, digamos. Se entendió que políticamente no hacía a la cuestión,
y lo que se buscó en su momento fue que los dos hicieran lo mismo, se pusieran de acuerdo en hacer lo mismo. Llegan en principio a un acuerdo de no entregarlo, luego H manifiesta que sí, que desea entregarlo, y el presidente ordena que los dos los entreguen. La versión de Carolina H. es completamente diferente. Ella señala que en esa reunión la FLUF les ordenó que borraran de sus teléfonos esos mensajes, y dice además que ambos lo hicieron, que efectivamente borraron allí en ese encuentro en sus teléfonos los mensajes del año 2021. Bueno, yo creo que la versión de H no es tan así, es que, por lo menos lo que yo entendí, es que tienen una reunión donde deciden no entregarlos, y en función de eso los borran, no que lo ordenó la FLUF. Pero yo no estuve en la conversación, ustedes tampoco, y si la versión de H no coincide con la del otro, será la justicia la que determine, si es que es relevante, cuál de las versiones es real. Claro, porque es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Una cosa es entregar o no entregar la información, otra cosa es borrar de los teléfonos los mensajes, y un tercer nivel de gravedad, entre comillas, sería lo que según H, la FLUF le planteó que consiguiera un escribano que certificara el estado de su teléfono sin los mensajes. Claro, eso de ser así habla muy mal de la FLUF, pero a ver, una conversación entre tres, donde cada uno tendrá una razón y la relevancia es la misma, y cuál es la verdad, la determinará la justicia o no la podrá determinar. Digo, yo no me puedo mover para un lado o para otro por lo que dice fulano o sultano que pasó, ¿no? Se tendrán pruebas, se verá. Creo de todas formas que eso hace a un estudio de una reunión privada entre tres, que entre los tres tendrán que determinar, si así lo establece la justicia, cuál es la verdad, si hay algo grave, si no hay nada grave. Digo, no me puedo meter en algo que lo que sabemos hasta ahora es lo que dijo uno de los participantes, que tampoco ha sido muy clara en el proceso. Si uno suma 2 más 2, no le da 4 en este caso, ¿no? A ver, ¿por qué dice eso? Y bueno, porque en principio la preocupación, y eso lo ha manifestado Bustillo, y nosotros lo sabíamos de antes, de revelar los chats era de H. Luego H aparece, es más, se niega a aportarlos a la investigación de Cancillería, ¿no? Donde ella misma relata que con su abogado le manifiestan a la instructora de que no estaba dentro de su obligación, o sea que H no estaba de acuerdo en revelarlos. Y luego aparece como exigiendo hacerlo público. Entonces hay todo un proceso en el medio que ni tú, ni yo, ni nadie podemos saber qué pasó por los distintos estados de ánimo de H, pero bueno, la justicia pero el audio que se conoce entre la justicia ordenó, déjame terminar un poquito, la justicia ordenó hacer una causa en función de eso, y será en esa causa que se sabrá qué participación tuvo uno u otro, qué forma tiene de probarlo, y la relevancia jurídica que tiene o que no tiene ese hecho. Y a mí no me gusta avanzar sobre especulaciones donde caben todas las opiniones, ¿no? Doy mi versión, que puede no ser la correcta, pero es el conocimiento que yo tengo de cómo fueron las cosas. Por supuesto que mi versión se basa en lo que durante todos estos meses recibí como información. Sí, ahí hay versiones completamente contrarias, porque Carolina H. señala que ella optó por grabar esa conversación con Bustillo, esa llamada telefónica que a Bustillo le hace, después de varios llamados, después de varias instancias en las que Bustillo justamente había estado insistiéndole para que no entregara los chats, ¿no? Bueno, y Bustillo manifiesta que era ella la que no quería entregarlos y que estaba muy nerviosa por el hecho. Entonces, a ver, que entre Bustillo y H se pongan de acuerdo, que la justicia lo va a poner de acuerdo. Lo que hemos hecho como gobierno, ¿tá?, es retirar del gobierno a estas personas para que aclaren en beneficio de la verdad o de la luz de las cosas,
para que aclaren donde corresponde, que es en la justicia, ¿ah? Cuál es la realidad de estas versiones. ¿Qué podemos agregar nosotros más que nuestro olfato de que nos gusta más lo que dice fulano o mengano cuando hay personas que dicen cosas distintas? Yo no puedo poner en valor más lo que dice fulano que lo que dice mengano. Para mí dicen cosas contradictorias. Bueno, uno de los dos no dice lo que corresponde, o alguien de los tres no dice lo que realmente es. Y no somos investigadores, y mucho menos vamos a tirar una moneda en el aire para decir, bueno, la verdad es la de fulano o la de mengano. Que se arreglen en la justicia a donde van a ir los tres sin ninguna calidad de funcionario público, ¿no? De forma que vayan a la misma como civiles, que es lo que son, ¿no? Y logren allí aclarar estas divergencias. Senador, pero allí, volviendo a lo político, ¿no? Porque usted dice, bueno, esto lo resolverá la justicia, y ahí parece como que sacáramos la pelota al Udol. No es sacar la pelota al Udol, pero ¿qué es lo que...? No, pero mi pregunta es, déjeme preguntarle ahora, ¿usted hace algún tipo de autocrítica desde lo político entonces? Porque está claro, sí, la justicia resolverá y laudará en materia judicial. Desde lo político es un mamarracho, que no entiendo el origen. No entiendo el origen, no entiendo por qué se centra en determinado momento. Creo que durante la interpelación, por qué se decide no revelar unos chats que, si uno los mira, son bastante intrascendentes en lo que hace al tema, ¿no? Ahí usted está autocriticando. Usted está planteando que no... No, porque yo no estoy en esa decisión. Claro, pero digo, la representación del gobierno en la interpelación decide no volcar en sala esos chats. Bueno, yo creo que fue una decisión desacertada. Estudio los chats, veo los chats, pero si bien hablan de que hay comunicaciones... Sí, según lo que se ha informado, en esa reunión previa que hubo en una casona del Prado que pertenece al Ministerio del Interior, se optó por señalar que había existido comunicaciones entre el Ministerio del Interior y Cancillería, pero no que habían existido tales y cuales chats con tal y cual contenido. No te olvides, Emiliano, que en esas circunstancias yo estaba en la otra cámara, es decir, no participé de esa reunión. Lo que te digo, es una decisión política de no presentar los chats. Habrán tenido sus razones de por qué no, supuestamente porque no eran relevantes, y yo creo, a la luz de los hechos y después de conocer los chats, que no agregaban ni quitaban nada. Es decir, ¿a usted le parece que no? Que el chat donde se informaba que el conocimiento que había o los principales indicios que había de quién era Marcet no agregaba? No, la verdad que no agregaba nada, porque, ¿quién es Marcet o quién era Marcet en ese momento? No hace a los procedimientos que le correspondían a Marcet, que es una de esas cosas que aún se discuten y que yo no entiendo, y creo que discutirlo no agrega algo. Discutir a esta altura si a Marcet le correspondía o no acceder al pasaporte no tiene sentido, porque sería contrario a derecho que no accediese al pasaporte. Hay dos bibliotecas en esa materia, ¿no? Porque está la otra que señala que Marcet tenía derecho al pasaporte, pero el gobierno no estaba obligado a entregárselo, ¿no? Pero ¿cómo no va a estar obligado el gobierno ante una petición de un ciudadano que cumple los requisitos, a otorgar lo que se le pide? Es decir, no estaba obligado. Es decir, los gobiernos no están obligados a nada, pueden hacer cualquier cosa y responden cuando las hacen mal. Es decir, es una obligación clara que cuando usted cumple determinadas condiciones le corresponde tal respuesta del gobierno. Y eso no veo yo que haya dos bibliotecas. Hay gente que sugiere otras historias, pero no tiene antecedentes. Desde el Frente Amplio se sostiene que había alternativas. Bueno, y el propio Gonzalo Pérez del Castillo, que no pertenece al Frente Amplio y que tiene una trayectoria importante en organismos internacionales, decía el viernes acá en la tertulia que estaba el camino de entregarle un documento que le permitiera viajar a Marcet, pero solamente para venir a Uruguay y después acá resolver la cuestión de su pasaporte y sus documentos, ¿no? A ver. Se equivoca Pérez del Castillo. Ese documento de volver al país tiene
dos formas. Una es que la persona haya sido expulsada del país donde está y se le devuelve. La otra es que la persona quiera volver al país. Entonces se le da, por ejemplo, yo pierdo el pasaporte estando en cualquier lado, voy al consulado y por una cuestión de rapidez, porque pierdo el avión, en vez de tramitarme un pasaporte nuevo, me dan un documento de viaje que me permite volver a mi país. Al que pide un pasaporte y cumple los requisitos, le corresponde el pasaporte. Entonces contestémonos, ¿cumplía los requisitos Marcet? Aunque nos duela, sí, cumplía los requisitos. No tenía, además no tiene causas en Uruguay hoy. Y en ese momento no solo no tenía causas en Uruguay, que tampoco las tenía el pedido del exterior. Segundo hecho relevante, ¿se libera a Marcet porque tenga un pasaporte que Federico durante mucho tiempo? No. Emiratos lo libera porque la justicia de Emiratos se entiende que correspondía liberarlo, y problema de la justicia de Emiratos. Llegado el caso, si vuelve al país, acá logra su pasaporte igual porque cumple los requisitos y le damos ese documento. O agarra su cédula y se va a Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, donde quiera, porque acá no estaba requerido, ni aún lo había requerido Paraguay. Entonces, es una discusión que yo a esta altura, viendo todos los conocimientos, no la sigo entendiendo. A ver, esa discusión se da justamente porque intriga particularmente el hecho de que no se divulgaran esos chats entre Carolina H. y Guillermo Maciel. Y entonces, bueno, la interpretación es que, claro, que no se los divulgó porque si efectivamente se conocía que estábamos ante un personaje con los antecedentes por narcotráfico tan serios que Marcet tenía, el gobierno o los ministerios pudieron haber actuado de otra forma y, por ejemplo, pudieron haber demorado. Pudieron haber demorado como se demora tantas veces cantidad de trámites, aunque el ciudadano tenga derecho a que se resuelvan más rápido, ¿no? Podrían haber actuado contrario a lo que debían, y bueno, quizás correspondía. ¿Qué es lo que está ajustado a derecho? Lo que está ajustado a derecho es lo que se hizo. Después todo entra en la suspicacia o en las posibilidades. Tampoco fue un trámite express, y ustedes lo saben bien. Lo que fue para acá, lo que fue para allá, la cónsul, no llegaron a tiempo para la valija diplomática. Yo creo que ahí hay una percepción totalmente distinta a lo que es la realidad de ese trámite, y que no hubiese cambiado nada. Te vuelvo a ver, te doy por buena, denle a Marcet el papelito para que vuelva a Uruguay. Bárbaro, dábamos eso. ¿Cuál era el resultado? El mismo, porque acá sacaba el pasaporte, o de acá con su cédula se iba a donde sea, porque el hecho es, escapa a Uruguay. El hecho es que pese a las comunicaciones del Ministerio del Interior con Paraguay, que en ese momento era el único país que tenía una causa abierta hacia Marcet, Paraguay no dio el aviso de captura internacional. Entonces, Marcet, que todos nos enteramos tarde de todo esto, porque era un trámite normal, digamos, en su momento, y es después, meses después que aparece esto, Marcet, a los efectos, es lo mismo de una cantidad de personas que deben andar por el mundo donde existe la sospecha o la convicción policial, técnica, de que se dedica al narcotráfico, pero no están los hechos para que jurídicamente sea tratado como un delincuente en ese momento. Digo, los delincuentes, sea Marcet o quien sea, por lo menos en el Uruguay, sufren las consecuencias de su actividad después que son procesados o condenados, no por sospechas o por investigaciones. Y eso que nos puede parecer horrible y que alguno va a decir que yo estoy defendiendo a Marcet, en realidad es la realidad jurídica. ¿Cuántas personas sabemos, no ya narcotraficantes, de que son delincuentes o que tienen la boca de pasta base en su casa, y hasta que no interviene la justicia, viven la vida de una persona normal y tienen los derechos de un ciudadano normal? Hasta ahí, senador.
Sí. Esa es su versión de vuelta sobre por qué se procedió entonces a dar el pasaporte. Ahora, si vamos a los últimos acontecimientes, ¿no? Usted decía de vuelta, bueno, no creo que fuera relevante dar la información de esos chats. Pero ahora llegamos al día de hoy. No, yo no dije, no creo que sea relevante. Se entendió que no correspondía. Yo leo los chats y entiendo que no tienen una relevancia jurídica, quizás la puedan tener política. Bueno, a eso iba, porque llegamos a... no mostrar los chats del primer día. Llegamos a un punto de donde está en duda una presunta maniobra de ocultamiento para revelar información relativa a la expedición no me gusta la palabra maniobra. Yo creo que lo que hubo fue una decisión de que no debían mostrarse. No es una maniobra, simplemente esto entendió la estrategia ante la interpelación, entendió que no eran relevantes. Puedo compartir o no, pero no usemos maniobra, que significa otra historia. Una decisión política, y bueno, y se están haciendo cargo de esa decisión política. Por esa decisión política hay gente que ha tenido que renunciar. Y con eso ya está. Para ustedes ya es suficiente. Digo porque para el Frente Amplio, por ejemplo, no quedan despejadas las dudas sobre, en definitiva, qué fue esto. Tratar de tapar un error político o efectivamente tenemos al narcotráfico metido en el sistema político uruguayo. Tenemos al narcotráfico, y eso es de una suspicacia, la verdad que escapa al entendimiento. Tenemos al narcotráfico metido porque el subsecretario que avisa, que pide una intervención, que pone en alerta. A ver, miremos lo que ha sido la actuación del gobierno en esto. Se avisa, pese a no tener elementos jurídicos, de que hay un supuesto narcotráfico o un conocido narcotraficante en una situación legal. Es el gobierno que avisa, es el subsecretario que avisa a Cancillería le avisa a Emiratos, es el gobierno el que le avisa a Paraguay que Marcet está en Bolivia. Digo, la acción del gobierno no ha sido en ningún momento complaciente hacia Marcet. Sí, se le han respetado o ha tenido los derechos que tiene cualquier ciudadano uruguayo, sea lo que sea. Yo recién veía por ahí en las redes de que, bueno, había una nota del consulado a la cárcel de Emiratos diciendo, venimos a avisar que tenemos un ciudadano que está en aislamiento y pedimos está todo lo que se pide. Y dice, bueno, miren cómo el gobierno se preocupaba por Marcet. No, es una embajada que ante un ciudadano uruguayo, sea quien sea, que presenta una queja por la forma en que está en la cárcel, interviene como interviene cualquier embajada de cualquier país en el mundo por sus ciudadanos, que además ese ciudadano no tenía causas abiertas en el Uruguay. Entonces, que esos procedimientos se dan sobre una persona de la calaña de este hombre, sí se dan sobre la persona de la calaña de este hombre, porque existe un concepto que se aplica a todo el mundo, que es el derecho a acceder a determinadas cosas, el derecho humano de estar de determinada forma. Y si lo miramos desde atrás, el tema es dónde se pone la mirada. Si mirá quién era, mirá quién era, sí, yo qué sé, mirá quién era Mucio. Era un comerciante que andaba en la vuelta y anduvo en la vuelta, hizo negocios con uno, con otro, pagó, usó su plata para lo que sea, hasta que alguien determinó que era el tipo que mandó a Alemania el embarque de cocaína más grande de la historia del Uruguay. Pero ¿cuándo? Una vez que lo agarraron, en el medio, Mucio era candidato del MPP, Mucio andaba por todos lados, hacía propaganda de su empresa en todas las radios. Si lo miramos hacia atrás, bueno, sí, pasa todos los días. La persona, el delincuente, hasta que no es hallado culpable de su delito, tiene normalmente una vida normal. Senador Rodrigo Blas, del Herrerismo Partido Nacional, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Gracias a ustedes, a las órdenes.